Hola a todos nuestros escuchas, mi nombre es Diana Villanueva y hoy le damos apertura a este espacio de comunicación, compartición y, ¿por qué no?, también de debate para hablar de un tema con muchas vertientes, pero sobre todo interesante. Es para mí un placer hablarles hoy de la búsqueda de las causas, que poco a poco, mientras avance este podcast, vamos a entender que es un tema que cotidianamente vivimos y compartimos, pero no nos hemos dado el tiempo de analizar. Así que voy a darle la bienvenida a los colaboradores, que también, además de ser participantes, son mis muy apreciables compañeros. Quiero darle la bienvenida a Viridiana Horta, Hola, buenas tardes. a Carol de la Cruz, Hola. Oscar García, ¿Qué tal? Buenas tardes. Madison Aguilar Hola, chicos. y Ariadna Corona. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos, agradezco su disposición para este proyecto y así es como quiero dar paso a nuestro tema con una frase que nos comparte Hermann Hesse y es: nuestras inclinaciones tienen una asombrosa habilidad para disfrazarse de ideología. Y bueno, conforme vayamos ahondando en el tema, creo que vamos a darle un poco de forma a esta frase, que parece un poquito como rebuscada, pero les prometo que vamos a lograr entenderla al final. Y bueno, inicialmente hablamos de esta obsesión, muy clara obsesión que tenemos los seres humanos por intentar explicarnos todo, ¿no? El por qué, de dónde surgen las cosas, ¿no? Que es la causa del todo, lo cual nos lleva a la conceptualización de un problema fundamental de las habilidades del pensamiento, ¿no? A veces nos traiciona el pensamiento y nos juega un poco mal. Así es como quiero darle participación a mi compañera Madison. Hola, chicos. Yo voy a darle continuidad a este tema y voy a seguir con una pregunta. ¿Alguien sabe cuántas categorías hay? Claro, yo conozco que hay categoría eficiente, material, formal y final. Esas son las categorías que sé que existen. No sé si haya una categoría más o una menos. Si es así, háganmelo saber. Me parece que no. ¿Alguien sabe en qué consiste cada una? Pues mira, la eficiente nos habla del impulso, ese impulso que nos lleva a la realización de. La material, pues obviamente reside en la materia que conforma esta causa. La formal nos habla de la forma en la que se está llevando a cabo y la final nos habla de la causa total, de aquello que nos lleva a hacer algo. O sea, prácticamente de un antes, un entre y un después, ¿no? Correcto, totalmente. O puede ser un deseo que llega al propósito, ¿no? Sí, también podemos hablar de ello, aterrizarlo como eso. Que es el propósito u objetivo que representa siempre la causa en todos pues los acontecimientos que llevamos incluso en la vida diaria, ¿no? Sí, definitivamente. Claro, todo es un proceso que se debe descubrir, ¿no? Debemos descubrir las causas. También tenemos que relacionar el problema que hay. ¿Alguien tiene algún ejemplo de las categorías de las causas? Sí, yo, Ariadna, tengo un ejemplo. Por decir, empleando estas causas a un ejemplo, podría ser la causa del por qué nosotros estamos simplemente haciendo este podcast ahorita. Y es porque nuestra profesora pues nos puso a leer un libro, el cual tiene un autor, pero ¿quién es este autor y cuál fue la causa por la que le escribió y cómo llegó a nosotros? Pues fue porque lo publicó el libro y ya fue como llegó al público, llegó a nuestra profesora y así fue como llegó a nosotros, lo leímos y pues empezamos a hacer este podcast. Entonces prácticamente es ir como al pasado, por así decirlo, y ir encontrando las causas, el por qué se fueron haciendo las cosas de hoy en día. Bueno, Otro ejemplo de causa podría ser el por qué estamos estudiando esta carrera. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié esta carrera por un amigo, me contó sobre ella por un problema que tuvo. Entonces, conforme fui buscando información de la carrera, fue como me fue interesando la carrera y justamente ahora estoy en el proceso de
material y es porque estoy recaudando la información para poder llevar a cabo la finalización del estudio. Claro, ahí tendríamos exactamente un antes, un entre y un después. O sea, el final al que queremos llegar. Claro, Sí. este artículo nos habla precisamente, bueno, todo esto lo podemos aplicarlo para prevenir problemas a futuro o riesgos o también éxitos. Todo eso pues conlleva de lo que estamos hablando, las causas. Claro, creo que las causas están en todo. Y Ujú. creo que a veces solo nos falta un poquito analizarlas, ¿no? Analizarlas a conciencia, porque como ya les comentaba al principio, tenemos una muy, muy marcada obsesión por siempre querer saber el cómo, el por qué, ¿no? Pero no lo hacemos de manera consciente, sino de manera obsesiva. Y eso a veces no nos deja ampliar el panorama. Si lo hiciéramos de una manera más efectiva, creo que nos ayudaría a, a plantearnos dónde estamos y a dónde queremos llegar en muchas otras cosas, no solo en detalles pequeños, ¿no? Sino hablando de grandes proyectos. Como mencionaba Carol en el caso de esta carrera que estamos estudiando, ¿no? Es así como podríamos nosotros emplear de manera consciente e inteligente esta teoría de las causas, ¿no? No solo conocer lo que nos dicen los libros, sino llevarlas a la práctica en nuestra vida. Claro, Sí, nos tenemos que concentrar en corregir y remediar las causas que conlleva pues prácticamente todo. sí, se podría decir que autocriticarse, ¿no? Para ver pues, qué es lo que queremos de un lado, ¿no? Y lo que estamos haciendo para poder llegar ahí, si lo que estamos haciendo es suficiente para poder llegar a ese final que queremos, ¿no? Claro, porque las causas no solo nos sirven para ver de dónde venimos, ¿no? De dónde partimos. Es decir, hoy estoy aquí sentada y qué me trajo hasta aquí. No, no Ujú. solo sirven para eso, también nos sirven para focalizarnos a un futuro. Decir, yo quiero conseguir tal cosa. ¿Y cuál es la causa que me va a llevar hasta allá, no? Ujú. Sí, sí. Estos procesos no tienen un límite, sino que siempre están en constante realización. Sí, por ahí me parece que en algún momento de la conversación alguien nos mencionaba como esto de los tiempos, ¿no? De cómo las causas se focalizan en el presente, pasado y futuro, ¿no? Me parece que alguien nos comentaba de eso y la verdad que me gustaría más escuchar un poquito del tema porque me parece súper, súper interesante. Sí, fui yo. En el artículo menciona que el pasado y el presente no existen como tal, pues es un intervalo de un proceso que siempre se lleva a cabo. Por ejemplo, se determinan que el pasado está decidido por el futuro y el llama lo que nosotros conocemos como casualidades, cuando en realidad no existen, porque no hay más allá del pasado ni del futuro, solo existe el aquí y el ahora, el presente. Y esto conlleva a las causalidades, si no me equivoco, ¿qué se dicen? Claro, sí. Por ahí encuentro un ejemplo, ¿no? Muy claro. Digo, mismo, si voy a la playa, me poso al sol, me, me voy a broncear, ¿no? Y después preguntarme por qué me bronceé, pues creo que ahí tenemos la clara causa, ¿no? Es Sí. porque yo me puse al sol, no es como que el universo conspiró en mi contra y sabrá Dios por qué me quemé. No, tiene una muy evidente causa. No es una casualidad, porque la casualidad no existe. Yo creo que muchas personas lo confunden porque algunas cosas las hacen inconscientes, ¿no? También. Subconsciente, no sé cómo se pueda decir. Sí, porque también otro ejemplo podría ser de, no sé, una causa del por qué, no sé, reprobamos una materia. No, pues te pones a pensar, no, es que le dices hasta al profesor, no, maestro, pero es que ¿por qué no me reprobó? Sin antes ponerte a pensar tú que a lo mejor te saltabas las clases, no cumplías con las tareas, preferías andar viendo Netflix, La Rosa de Guadalupe, antes que pues hacer tus tareas y así, ¿no? Entonces debemos de ponernos a pensar también
de las cosas, o sea, analizar el por qué, no solamente preguntarnos, no, es que no sé por qué, no, o sea, díganme una razón, sino también nosotros ponernos a pensar como que es por una causa que suceden las cosas. Y Sí. regresando a lo Opino que todo es una relación entre causa y un efecto. No sé si alguien tenga lo contrario o otro punto No, de yo vista. creo que sí, y todo es pues en base a los hábitos de pensamiento de cada individuo, cada persona, ¿no? De cada quien. Claro, y miren, como decía Oscar, no sé si alguien tenga otra ideología, y yo realmente sí tengo otra ideología. No quiero faltar el respeto a la ideología de nadie, pero es el simple hecho de en qué creemos o en qué basamos nuestra identidad, ¿no? Es esto de a veces, como les comentaba, tenemos una constante de siempre querer encontrar el porqué, el porqué, el porqué. Y cuando no encontramos el porqué, o nos agobia o se lo dejamos a la nada, ¿no? En este caso, por ejemplo, Dios, ¿no? Una figura que tenemos como un ser supremo en, muchas religiones y personas que lo crean, le dejamos estas cosas inexplicables, entre comillas, a Dios, ¿no? Es como, no sé por qué sucedió esto, fue Dios. Y simplemente lo ocupamos como una muletilla, creo yo, cuando no nos damos a la verdadera tarea de identificar dónde estuvo la causa. Y digo, no quiero ahondar en el tema porque no quiero ofender las creencias de nadie. Misma yo creo en un Dios, pero a veces sí vale la pena el identificar las causas. Yo como creyente, desde mi fe les puedo decir que a veces uno, cuando alguna persona fallece, uno siempre dice, Dios sabe por qué hace las cosas. No, seamos honestos, si lo atropellaron, pues porque se cruzó a lo mejor en un lugar que no debía ser. Si murió de una enfermedad, pues fue porque contrajo la enfermedad. ¿No? Todo tiene un porqué real, un porqué que tiene una explicación lógica o científica. Y yo creo que tiene que ver como al rechazo de lo que acabo de decir, los hábitos de pensamiento, ¿no? El rechazo a, no, yo tengo la razón y no, tiene que haber otra explicación porque no puede ser algo que yo causé o algo así, ¿no? Claro, sí, y ahí volvemos a la parte inicial donde nos decía, ¿no? Que es un problema fundamental de las habilidades del pensamiento. Es decir, la mente te traiciona. Uno puede estar muy seguro de querer conocer las causas y uno mismo se afecta al no querer reconocerlas. Ya sé cuáles son, pero no las reconozco y me voy a negar a que existen. En un punto no sabemos completamente cómo somos, pero en el fondo sí lo sabemos y nos da miedo reconocerlo. Sí, me parece muy rescatable esa parte. Y bueno, regresando al texto como tal, creo que nuestros escuchas por medio de este podcast pueden realmente interesarse sobre este texto que nos habla a fondo de lo que son las causas y de cómo entenderlas, ¿no? Como mismo en la ciencia hay vertientes que creen solo en la causa final y otras que se rigen por la causa del impulso, ¿no? Nos habla por ahí a lo mejor muy brevemente, pero nos dice que en las ciencias filosóficas la causa final es el fundamento, ¿no? Y por otra parte, en las ciencias naturales es rigurosamente se apartan de este pensamiento de la causa final y más bien apelan a la causa del impulso. Entonces, es por eso que no hay hay una disparidad entre las ciencias filosóficas y las ciencias naturales. Y así mismo somos la sociedad, ¿no? Habemos quien tenemos las creencias de que todo tiene un efecto causal y otros que creemos que hay una finalidad acerca del por qué se hace, ¿no? Como si habláramos de una decisión propia, cómo suceden las cosas. Pues sí. Bueno, yo quiero leerles una cita que encontré en el texto. Y dice así, en su obra Siddhartha, Hesse trata en muchos pasajes del tema de la no existencia del tiempo. Una vez preguntó, ¿no te ha revelado también el río el secreto de que el tiempo no existe? Una sonrisa iluminó la cara de Katsubeda. Sí, Siddhartha, dijo. Lo que tú quieres decir es que el río es el mismo en todas partes,
en las fuentes y en la desembocadura, en la cascada, en el vado, en los rápidos, en el mar, en las montañas, en todas partes igual, y que para él solo hay presente, ni la sombra del pasado, ni la sombra del futuro. Eso es, dijo Siddhartha, y cuando lo descubrí, contemplé mi vida y vi que también era un río. Y Siddhartha niño no solo estaba separado del Siddhartha hombre y del Siddhartha anciano, por sombras, no por cosas reales. Los anteriores nacimientos de Siddhartha tampoco eran pasado y su mente y su regreso a Brahma no era futuro. Nada fue ni nada será. Todo es, todo tiene ser y presente. ¿Ustedes quieren anexar algo más? En conclusión, como se pudo observar a lo largo de este análisis de las causas, prácticamente sobre tiempos, pasado, presente y futuro. No simplemente andar pensando el por qué sucedieron las cosas, sino también razonar prácticamente por qué pasan, ¿no? Entonces, en conclusión, para cada causa hay una consecuencia. Compañeros, yo quiero agradecerle mucho a todos la disposición, la participación, el tiempo. Quiero agradecer también muchísimo a nuestros escuchas y quiero invitarles a informarse más sobre este texto. Me parece de gran valor, me parece que nos da una muy amplia información y un gran panorama acerca de lo que son las causas, cómo influyen en nuestra vida y cuál es la manera de analizarnos desde las causas, ¿no? Cómo es que llevamos a cabo nuestras vidas y todo el contexto en la cotidianidad de las causas. Y bueno, les deseamos a todos que tengan un muy feliz momento después de habernos escuchado y nos despedimos de ustedes. Hasta pronto.